Bien, hermanos, les saludamos en esta tarde, que Dios les bendiga, Dios bendiga sus vidas. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, fiel, justo. Damos gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. Bendecimos a todos aquellos que están allí a través de la señal de Radio Corporación de Victoria, en la 105.5 del dial FM Estéreo. Que Dios les bendiga grandemente, Dios bendiga sus vidas. Saludamos a todos aquellos, cierto, que están a través de la aplicación Radio Corporación Victoria, a los hermanos que están también a través del Facebook Live. Amén. Iglesia CTUE Victoria, que Dios les bendiga, Dios bendiga grandemente sus vidas. Mire, hoy día vamos a hablar de cómo recuperar el terreno perdido. Amén. Usted se preguntará, ¿qué es lo que es eso? ¿Cómo es eso, pastor? ¿Qué es lo que es recuperar el terreno perdido? Todos nosotros sabemos que de alguna forma, en algún momento, o todos los seres humanos, cierto, en algún momento de nuestra vida vamos perdiendo terreno, ya sea en el área laboral, familiar, con los hijos, financiero. De alguna forma, muchas veces al descuidarnos nosotros, al descuidar nuestra relación con Dios, al descuidar nuestra comunión con Dios, vamos perdiendo terreno en algún área de nuestras vidas. Por ejemplo, cuando empezamos a perder de vista una meta, se empieza a perder terreno. Cuando usted empieza a perder de vista los objetivos, cierto, que usted se ha propuesto a lograr, alcanzar o lograr en el Señor, y usted pierde de vista esos objetivos, usted empieza a perder terreno. Cuando empezamos a perder de vista la meta, le decía yo, un sueño, un llamado, un anhelo, un deseo, es porque se ha perdido terreno. Cuando en el camino se cruzan los imposibles y empezamos a pensar que no va a funcionar, o empezamos a decir muchas veces que no se puede alcanzar, ¿sí? O que quizás usted y yo pensamos o que no vamos a alcanzar lo que esperamos de parte de Dios, ¿cierto? Que no vamos a llegar, a eso se le llama perder terreno. ¿Sabe por qué? Porque empezamos a adaptarnos a una realidad, sí, que no es la realidad de Dios, que no es ni la realidad ni la verdad de Dios. Usted sabe que la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Y si usted y yo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, esa no es la realidad de Dios. O sea, el perder terreno no es una realidad de Dios ni una verdad de Dios, sino que muchas veces es algo que usted y yo asumimos. ¿Sabe por qué? Porque las cosas muchas veces no nos salen o no nos resultan como pensamos, ¿sí? Y cuando no nos resulta como usted y yo esperamos, pensamos o Dios nos ha dicho, es simplemente porque hemos perdido de vista, ¿cierto? Hemos perdido de vista la meta, hemos perdido de vista el propósito, hemos perdido de vista el relacionarnos con Dios, el comunicarnos con Dios, el tener esa comunión con Él para poder alcanzar y vencer en todo lo que tenemos que hacer. Porque empezamos a adaptarnos a una realidad que no es la de Dios, empezando, le decía yo, a perder terreno. Cuando empezamos a adaptarnos a la realidad del hombre, a eso se le llama perder terreno. Usted sabe todo lo que estamos viviendo y enfrentando hoy en día. Amén. Estamos enfrentando situaciones que usted y yo no esperábamos, cierto, cosas que de alguna forma el hombre trae, nos dice, nos habla. De alguna forma algo está pasando en el mundo, cierto, que en la vida del hombre, cierto, lo que está sucediendo empieza a convertirse en una realidad. Y cuando eso se empieza a convertir en una realidad, lo que trae el hombre, amén, se empieza a convertir en una realidad, usted y yo empezamos a perder terreno. ¿Sabe por qué? Porque ignoramos o desconocemos o no hacemos caso de la verdad de Dios. La verdad de Dios es lo único que nos mantiene en carrera. Es lo único que nos mantiene, cierto, en la dirección correcta. ¿Para qué? Para usted y yo poder alcanzar todo lo que Dios ha establecido por su palabra. Cuando nos empezamos a relacionarnos más con lo que dice el hombre que con lo que dice Dios, entonces se empieza a estancar nuestra vida, ¿sí? Se empieza a estancar nuestra vida y todo aquello que nos quiere añadir el reino de Dios, ¿sí? Se empieza, de alguna forma usted y yo nos empezamos a alejar de aquello, de todo aquello que el reino quiere añadir. ¿Por qué? Porque empezamos justamente a perder ese terreno. Perder terreno es apartarse de Dios. Perder terreno es apartarse de la comunión con Él, de la relación con Él. Perder terreno es sacar la vista, sacar la confianza en lo que Dios ha dicho. Amén. Y cada vez que el hombre saca la confianza en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios establece por su palabra, lo más probable es que esa persona, ese hombre, esa mujer, empiece a perder de vista lo que Dios ha puesto delante de ellos, lo que Dios ha puesto para su vida, para su hogar, para su familia. O sea, empieza a perder terreno. Mire lo que dice Mateo 6, 31 al 33.
Mateo 6, 31 al 33. Cristian, es que te cambié el mensaje. Mateo 6, 31 al 33. 6, 31 al 33. Dice así la palabra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Escuche bien: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces toda relación con el reino de los hombres siempre será una traba. Escúcheme bien: será una traba para que se manifieste en nuestras vidas el reino de Dios. Cuando usted y yo nos relacionamos más con el reino del hombre, con lo natural, con lo de esta tierra, siempre aquello será una traba. ¿Para qué? Para que se manifieste, ¿cierto?, en nuestras vidas el reino de Dios. Cuando ignoramos lo que Dios establece para su vida y mi vida, empezamos a perder terreno. Sí, cuando usted ignora el reino de Dios, lo que hace usted es perder terreno. ¿Sabe por qué? Porque el ignorar, ¿sí?, o desconocer la palabra de Dios, al desconocer la palabra de Dios, usted y yo perdemos legalidad. Amén. Cuando usted y yo ignoramos o desconocemos esa palabra de Dios, esa palabra que viene del reino, amén, empezamos a perder legalidad. Cuando no somos capaces de reconocer y ver todo lo que tenemos en Dios, usted empieza a perder terreno. ¿Sí? Cuando no somos capaces de reconocer todo lo que usted y yo o se nos ha asignado de parte de Dios, es porque usted y yo empezamos a perder terreno. Y hoy en día hay muchos hombres y mujeres de Dios que se desconectaron de Dios porque empezaron a conectarse con gente que no debían conectarse. Amén. Empezaron a conectarse con el reino natural, con el hombre natural, más que con aquel que añade a nuestra vida. Se desconectaron de Dios y del diseño de Dios para sus vidas. ¿Por qué? Porque se conectaron a gente que no se conecta a Dios. Cuando usted y yo en este tiempo nos conectamos a lo natural, a lo de esta tierra, a lo de este mundo, nos conectamos a lo que Dios no establece, nos conectamos a lo que dice el hombre, lo que estamos haciendo es desconectarnos de Dios. Sí, por eso la Biblia dice: buscad primeramente el reino. ¿Por qué? Porque el hombre natural, la gente en este mundo, busca lo que necesita en el mundo. Se conecta al mundo porque no conocen el reino. Amén, pero usted y yo conocemos el reino de Dios, y si conocemos el reino de Dios no podemos desconectarnos de él, porque esa es la fuente de todo lo que usted y yo, para todo lo que usted y yo necesitamos o tenemos que hacer. Sí, por eso decía yo que cuando la gente, el creyente, sea hombre o mujer, ¿cierto?, que se desconecta de Dios, lo hace porque se empiezan a conectar a lo que no debían conectarse. Se desconectan de Dios y se desconectan del diseño de Dios para sus vidas porque se conectaron, sí, a cosas que no debían conectarse o que no se conectaba a Dios. Porque hay gente a la cual usted no puede conectarse. ¿Sabe por qué? Porque lo va a desconectar de Dios. ¿Cómo eso, pastor? Si fuimos enviados al mundo. Claro, usted y yo fuimos enviados a la gente a llevar una buena nueva, a llevar el reino, el evangelio del reino. Pero para llevar el evangelio del reino usted no se puede conectar al mundo. Usted tiene que conectar el reino, sí, al mundo, para que el mundo pueda ser cambiado, transformado a través de ese reino que usted y yo llevamos. Porque hay gente, le decía yo, a la cual no nos podemos conectarnos. ¿Por qué? Porque hay gente con la cual usted no puede tener acuerdo. Sí, cuando usted se conecta con lo natural, usted está tomando acuerdo con lo natural. Cuando usted se conecta con el hombre, usted está tomando acuerdo con el hombre. Sí, pero cuando nos conectamos al reino, usted y yo estamos tomando acuerdo con Dios. Ya hoy hay gente con la cual usted no se puede poner de acuerdo, como tampoco puede someter su voluntad ni sus decisiones, porque es gente con la cual Dios no se conecta. ¿Sí? Hay gente con la cual Dios no se conecta. Hoy día
Hay una voz en todo el mundo, cierto, que lo único que trae son malas noticias. Hay una voz en general que dice que todo viene mal, que todo va a empeorar, que todo lo que estamos viviendo en este tiempo, cierto, no tiene solución, parece que va para mal. Y si usted se conecta a esa voz, se está conectando a lo natural, se está conectando al mundo y no al reino. ¿Sí? Se está conectando al mundo y no al reino. Es el reino el que tiene lo que usted y yo necesitamos. Sí, por eso la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios. Cuando hablamos del reino, estamos hablando de un lugar donde habita un rey. Amén, un rey que tiene lo que usted y yo como hombres y mujeres de Dios necesitamos. Porque usted y yo fuimos llamados ¿a qué cosa? A ser sal para ellos. Usted y yo fuimos llamados a ser sal para ellos. Y no a ser salados ni influenciados con las decisiones del mundo, con sus decisiones. Si usted y yo no estamos siendo sal, entonces hay algo en este mundo que nos puede estar salando, que nos puede estar influenciando, y resulta que conforme al diseño de Dios, usted y yo fuimos llamados a influenciar. Si usted fue llamado a ser luz para ello, sí, y ha sido influenciado por sus decisiones, entonces no solo perdió terreno, sino que legalidad delante de ellos. Sí, cuando usted y yo somos influenciados por este mundo, acuérdese que la gente busca en el mundo qué comer, qué beber, qué vestir. O sea, la gente suple sus necesidades con lo de este mundo. Pero usted y yo suplimos nuestra necesidad primordial primeramente con el reino, con el rey de ese reino, con Dios. Si usted fue llamado a ser luz para ellos y se ha influenciado por sus decisiones, entonces no solo perdió terreno, sino que legalidad delante de Dios. A eso se le llama perder terreno, perder legalidad delante de Dios. Porque ahora ya usted no está haciendo luz para ellos, sino que está caminando junto con ellos. Entonces usted no le puede decir que sí a un diseño que Dios ya le dijo que no. Usted no puede aplaudir en lo que Dios no aplaude. Como tampoco puede relacionarse con lo que Dios no se relaciona. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos relacionamos, nos relacionamos con personas, escúcheme bien, nos relacionamos con personas o cosas que Dios no se relaciona, perdemos legalidad y empezamos a perder ese terreno del cual le estoy hablando hoy día. Cuando perdemos legalidad, se pierde terreno. Cuando se pierde terreno en la economía, se pierde terreno en la economía, se pierde terreno en el trabajo, en los negocios, en la familia. ¿Y sabe por qué? Porque estamos aplaudiendo lo que Dios no aplaude y celebrando lo que Dios no celebra. Perder terreno es apartarse del propósito y la voluntad de Dios. Perder terreno es apartarse de lo que Dios establece para nuestras vidas. En la Biblia está la historia del rey Josafat. Usted conoce esa historia, un rey querido por Dios. Un rey que cuando le oró a Jehová, la Biblia dice que Jehová le dio victoria. Claro, le dio victoria sobre los hijos de Moab, de Amón y los amonitas, dice. Un rey que oraba a Dios, un rey que ayunaba a Dios, un rey que la Biblia muestra, que hasta Eliseo respetaba. Y que por respeto a Josafat, cuando Josafat necesitó que Eliseo profetizara, Eliseo profetizó por causa de ese rey. Porque Josafat era un hombre respetado, Josafat era un hombre de Dios. Pero sin embargo, escuche bien, Josafat, aún siendo un hombre de Dios, siendo un rey que tenía todo el respaldo de Dios, cometió un gran error. ¿Y sabe cuál fue el error que cometió Josafat? Fue el de relacionarse con un rey que Dios no se relacionaba. Cuando Josafat se relaciona con este rey que Dios no se relacionaba, empezó a perder terreno. Josafat se relacionó con un rey impío con el cual no debió relacionarse porque Jehová no lo apoyaba. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 20, 35 al 37. Josafat se relaciona con quien no se tiene que relacionar. Sí, 20, 35, 37. Segunda de Crónicas 20. Sí, al 37. Lo mismo pasa con usted y conmigo cuando nos relacionamos con quien Dios no se relaciona. Empezamos a perder terreno. Perder terreno es apartarnos de lo que el reino tiene para nosotros. Dice así la palabra pasada: estas cosas Josafat,
trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Escuche bien, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron la nave en Esión y Eber. E hizo con él compañía para construir naves, ¿cierto? Verso 37 dice, entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. La Biblia dice que Josafat era el rey de Judá, un rey que Dios amaba. Escuche bien, como lo ama usted y me ama a mí. Sí, porque Dios nos ama. Lo que Dios no ama es lo que lo que Dios no ama es lo que Él no establece, es lo que Él rechaza. La Biblia dice que Josafat era el rey de Judá, un rey que Dios amaba, que Dios respetaba, sí, que Dios respaldaba. Dice que este rey se relacionó e hizo amistad con un rey llamado Ocosías, rey de Israel, con el cual Dios no se estaba relacionando. Ocosías, rey de Israel, era un rey dado a la maldad. La Biblia dice que era perverso, y Josafat se había relacionado con él, había hecho amistad con él. ¿Para qué cosa? Para construir barcos para ir a Tarsis. La Biblia dice que hicieron planes, que se enlazaron. Sí, que se juntaron para hacer barcos, pero Dios no estaba con Josafat y no estaba con el rey impío. Pero Dios estaba, con Josafat y no estaba con el rey impío, no estaba con el rey Ocosías. ¿Y a dónde quiero llegar con esta historia? Le cuento al tiro, a que si usted se relaciona con quien Dios no se relaciona, la Biblia muestra que Dios dejará de relacionarse con nosotros, dejará de relacionarse con usted. Sí, y cuando esto sucede, cuando usted se relaciona con quien Dios no se relaciona, ya en palabras simples, usted estará perdiendo legalidad. Sí, usted estará perdiendo legalidad, autoridad. Usted estará perdiendo lo que necesita para poder ser sal de esta tierra, para poder ser luz de este mundo. Legalidad es lo que se le asignó. ¿Por qué? Porque le está diciendo, mire, la legalidad es lo que Dios nos asigna para poder nosotros cumplir el propósito de Dios en esta tierra. La Biblia dice que cuando Dios envía a los discípulos, dice que le dio autoridad y poder, o sea, le dio un poder legal para poder representar, para poder hacer lo que Él hacía, también ellos lo pudieran hacer donde ellos llegaran. Amén. La legalidad en lo que se le asignó, eso fue lo que perdió Josafat. Josafat era un rey que Dios amaba, que Dios respaldaba, pero él pierde legalidad al hacer amistad, al ponerse de acuerdo con quien Dios no se ponía de acuerdo. A lo que Dios no... Josafat empezó a decirle amén a lo que Dios no le decía amén. ¿Y por qué? Porque empezó a asociarse con quien no se tenía que asociar. El reino no le puede añadir a alguien, si ese alguien le está diciendo sí a las cosas que Dios le dice no. El reino no puede añadirle a alguien si ese alguien se está alineando a las cosas que Dios no se alinea. Porque la legalidad es un derecho que Dios le da por tenerlo a Él en el centro de su vida. La legalidad es un derecho que Dios nos asigna o que Dios nos da por tenerlo a Él en el centro de nuestras vidas, o sea, en nuestras decisiones, en todo lo que usted y yo hagamos. La legalidad es un derecho que Dios nos da, ¿por qué cosa? Por decidirnos a vivir bajo el gobierno y bajo los principios de Dios. ¿Para qué cosa? Para ya no vivir más como lo hacíamos antes. Escuche bien, para no vivir más. Para ya no vivir más diciendo que creemos en Dios, pero seguimos haciendo amistades con lo que Dios, con lo que Dios no se relaciona, con lo que Dios dijo no. Para no seguir celebrando y aplaudiendo un sinnúmero de comportamientos y actitudes ofensivas a Dios. Por eso cuando usted busca estar cumpliendo con Dios, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos mantenemos en ese diseño de Dios. Sí, cuando usted y yo nos mantenemos en el diseño de Dios, lo que estamos haciendo nosotros es caminar con un poder legal para poder hacer lo que Dios ha determinado que usted y yo tengamos que hacer en esta tierra.
Cuando usted busca estar cumpliendo con Dios, manteniéndose en su diseño, entonces usted tiene derecho legal para ganar terreno. ¿Y para qué cosa? Para empezar a recuperar lo que ya perdió. E hizo, dice el verso 36, 37, e hizo con él compañía, dice, para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Entonces Eliezer, hijo de Dodova, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves, dice, y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Y cada vez que nos relacionamos con Dios, cada vez que nos relacionamos con lo que Dios no se relaciona, se romperán nuestros planes. Así como se rompieron los planes de Josafat, también se romperán nuestros planes cada vez que usted y yo nos relacionemos con lo que Dios no se relaciona. Claro, se romperán los proyectos, se romperán quizá las cosas en las cuales usted y yo hemos puesto nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque Dios no se relaciona, Dios no se relaciona con lo que usted y yo muchas veces nos queremos relacionar. Claro, aquí Josafat, dice la Biblia que a Josafat y a Ocosías se le rompieron las naves que construyeron, las cuales habían construido para ir a Tarsis. ¿Por qué se rompieron? Porque Dios no se relacionaba con Ocosías. Y Josafat creyó que podía hacerlo fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios para llevar a cabo sus planes. Y muchas veces pasa eso con nuestras vidas. Nos relacionamos con cosas. Nos relacionamos con muchas situaciones en el día con las cuales Dios no nos ha mandado a relacionarnos. Por eso muchas veces, la esperanza que tenemos en las cosas que necesitamos hacer o alcanzar, muchas veces se rompen. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está en medio de ella. Porque Dios no está en medio de lo que usted y yo muchas veces buscamos hacer o alcanzar. Y si Dios no se relaciona con los impíos, entonces usted tampoco puede apoyar a quien Dios no apoya. Eso fue lo que le pasó a Josafat. Apoyó a quien Dios no apoyaba. Se relacionó con quien Dios no se relacionaba. Empezó a hacer cosas que Dios no le mandó a hacer. El rey empezó a hacer cosas que Dios nunca le mandó a hacer. Aún Dios apoyándolo, aún Dios respaldando lo que él hacía. Él puso su confianza en quien Dios no la colocaba. Dice la Biblia que Ocosías era un rey impío. Era el que gobernaba Israel. Sin embargo, Josafat era el hombre que Dios respaldaba. Josafat, rey de Judá, acuérdese, era el hombre que Dios respaldaba, el rey que Dios amaba. Se relacionó e hizo alianza con quien Dios no la hacía, rompiéndole, dice la Biblia, a Dios sus planes. Claro, le rompió sus planes, le rompió los barcos, le rompió todo aquello por lo cual habían trabajado para poder ir a Tarsis. Dios le rompió los barcos, le rompió las naves, porque Josafat se estaba relacionando con gente que Dios no se relacionaba. Porque cuando Dios llama a alguien, escúcheme bien, no lo llama para que se conecte ni haga alianza con quien no debe hacerlas, sino para que lleve a cabo los planes del reino de Dios. Cuando Dios llama a alguien para llevar a cabo sus planes, Dios no lo manda a hacer alianza con lo que Dios no se relaciona. Por eso necesitamos hacer cambios. Necesitamos hacer cambios en nuestras vidas. Necesitamos hacer ajustes en nuestras formas y nuestras maneras de enfrentar las situaciones. Nadie que quiera agradar a Dios puede hacer alianza con quien Dios no hace alianza. Nadie que quiera agradar a Dios puede conectarse con lo que Dios no se conecta. Nadie que diga servir a Dios puede darle la espalda a los mandamientos de Dios o al diseño de Dios. Pero el problema de hoy en día, ¿sabe cuál es? Es el mismo problema que ocurrió con Josafat. Y es que hay mucha gente haciendo alianzas con gente que Dios no hace alianzas. Hay mucha gente haciendo alianzas con lo que Dios no hace alianza. ¿Para qué cosa? Para conseguir lo que solo puede venir de parte de Jehová. La ambición y la poca visión de Josafat lo llevó a relacionarse con quien no debía hacerlo. Y muchas veces el ímpetu o el deseo, o muchas veces la ansiedad de poder hacer cosas, de alcanzar cosas, de lograr cosas, muchas veces nos llevan a conectarnos con quien no tenemos que conectarnos. Nos llevan a hacer alianza con quien Dios nos ha dicho que no. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, dice, enemigo de Dios. Esto fue lo que le pasó a Josafat. Aquí lo que pasó a Josafat no fue que las cosas salieron mal. No fue que algo no resultó, escuche bien, sino que lo que le pasó o pasó con Josafat fue que Dios destruyó sus planes. Eso fue lo que pasó con Josafat. No fue que algo le salió mal, no fue que las naves quedaron mal hechas, no fue que el trabajo quedó mal, sino que lo que pasó con Josafat fue que Dios le destruyó sus planes. ¿Sabe por qué? Porque se relacionó e hizo amistad, ¿sí?, con quien no tenía que hacerlo, con quien Dios le había dicho que no. Dios le habla a través de Eliezer y le dijo: por cuanto te has aliado con quien yo no me alío, destruiré tus planes. Verso 37 dice: entonces Eliezer, hijo de Dodova de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Escuche bien: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Jehová destruirá, o sea, no fueron los planes, en realidad no fue el trabajo, no fue el diseño, no fue la forma que ellos hicieron las cosas, sino que lo que pasó ahí fue que Dios intervino por causa de que Josafat se conectó a lo que Dios no se conectaba. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Y te aseguro que siempre será mejor que Dios destruya nuestros planes, ¿sí?, y nos mantenga cerca de Él, en vez de que nos deje continuar y perezcamos sin Él. Siempre será mejor que Dios intervenga antes que tú y yo sigamos avanzando y al final terminemos en el lugar donde no tenemos que terminar. Es mejor alejarse de lo que Dios aleja que apoyar lo que Dios no apoya, ¿sí? El salmista David dijo en el Salmo 73, verso 27 y 28: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Escuche lo que parte diciendo el salmista. Dice: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. O sea, no podemos conectarnos a lo que Dios no se conecta. Tenemos que tener cuidado en este tiempo, hermano. En este tiempo hay muchas voces, hay muchas cosas. Sí, hoy día yo siempre digo, hay un gigante que vociferea, que grita y nos mete el cuco cada día. Y si usted y yo nos conectamos a esa voz, nos conectamos a lo que el mundo dice, a lo que el sistema trae, a lo que el gigante está vociferando, lo que estamos haciendo es alejarnos de Dios, desconectarnos de Dios, y hagamos lo que hagamos fuera de los planes de Dios, no nos resultará. Por eso es mejor alejarse de lo que Dios aleja que apoyar lo que Dios no apoya. ¿Por qué? Dice el salmista en el Salmo 73, 27: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Mire lo que habla David. Le dice, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Sí? Cuando habla de que tú destruirás, habla de que Dios deshacerá los planes. Habla de que hay planes que muchas veces en nuestras vidas, si nos apartamos de Dios o si caminamos fuera del diseño de Dios, no prosperarán. Si caminamos fuera de lo que Dios establece, no alcanzaremos el resultado que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 28: pero en cuanto a mí, dice el salmista, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. O sea, la única forma que a usted y a mí nos pueda ir bien es aferrándonos cada día, es conectándonos cada día con lo que Dios se conecta, con su palabra. Por eso es mejor que tus planes y lo que anhelas se tarden en Dios. Claro, se tarden en Dios lo que tengan que tardar, se tarden en Dios lo que se tengan que tardar. ¿Sabe por qué? Porque Dios romperá todo aquello que no sea lo que Dios ha diseñado para nosotros. No importa que sus planes se tarden lo que se tenga que tardar. ¿Sabe por qué? Porque Dios romperá todo aquello que de alguna forma usted y yo hemos buscado
hemos buscado hacer en alianza a los hombres. Aquí un hombre que Dios honró, terminó en deshonra. Acuérdese que Josafat era un hombre, un rey respaldado por Dios. Josafat era un rey respaldado por Dios, era un rey que Dios lo apoyaba, que Dios respaldaba. Sí, acuérdese que Josafat en un momento cuando suben 3 reinos contra él, 3 reyes, 3 naciones contra él, dice que tuvo miedo, se humilló a Dios y Dios usa a Jahaziel y le profetiza y le dice, cierto, le dice, no es tuya la batalla, rey Josafat. O sea, cómo Dios lo respaldaba, cómo Dios le hablaba. Pero qué triste es cuando usted y yo nos alineamos a las cosas que Dios nos alinean. Qué triste es cuando usted y yo nos conectamos a lo que Dios no se conecta. Aquí un hombre que Dios honró terminó en deshonra, porque todo aquel que se relaciona con lo que Dios no lo hace, no terminará bien. ¿Sabe por qué? Porque terminará en deshonra. Eso fue también lo que le pasó a Sansón, ¿se acuerda? Porque el secreto está en la obediencia. El secreto está en obedecer a Dios. No podemos relacionarnos con lo que Dios no se relaciona. Porque cuando oímos más la voz del hombre y hacemos alianza que Dios no hace para construir lo que Dios no construye, será nuestro mismo Dios, nuestro propio Dios, nuestro mismo Dios el que lo destruya. La Biblia dice que Josafat no prosperó en lo que hizo porque salió a quien no debía, a quien Dios no saliaba. Josafat no prosperó en lo que hizo porque salió a quien Dios no se aliaba. El rey Saúl también salió a quien Dios no le mandó a aliarse. ¿Y cómo terminó Saúl? Terminó al final sin el reino, destruido él y su familia. En 1 Samuel 15:24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, 1 Samuel 15:24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Salió a lo que Dios no salió, a la voz de quien no tenía que aliarse. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué? Porque temí al pueblo y consentí, me alié, me alineé y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Entonces, como hombres y mujeres de Dios no podemos consentir ninguna otra voz que no sea la voz de Dios en nuestras vidas. Como hombres y mujeres de Dios no podemos apegarnos ni alinearnos a ninguna otra voz que no sea lo que Dios por su palabra ha establecido para su vida y mi vida. El rey Saúl le dio más valor al consejo y a la voz del pueblo que a la voz de Dios. Y al final, ¿qué fue lo que sucedió con Saúl? Dios lo sacó del reino. No solo lo saca del reino, sino que también Saúl pereció en medio de una batalla. El rey Saúl le dio más valor al consejo y a la voz del pueblo que a la voz de Dios. Y hoy en día hay creyentes dándole más valor a lo que habla el pueblo que a lo que dice y establece la Escritura. Por eso Jesús dijo en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Claro, ¿qué ganará el hombre si al final se alinea a lo que Dios no se alinea? Si al final presta su oído a lo que Dios, a lo que Dios no habla. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El rey Josafat aquí lo perdió todo. ¿Por qué? Porque le dijo sí a lo que Dios le decía que no. Y estamos en un tiempo crucial, viviendo un año crucial, un tiempo en donde Dios está llamando a su iglesia a decirle no a los planes del hombre, sí, a mantenerse firme en los planes de Dios. Y hoy día estamos más en el plan del hombre que en el plan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque de alguna otra forma estamos siendo direccionados, influenciados más por lo que dice el hombre que por lo que Dios puede hacer. Todo lo que Josafat trabajó con el rey Ocosías, todo lo que Josafat trabajó aliado con quien Dios no se aliaba, Jehová lo rompió. Porque si hay algo que debemos aprender es que la vida no se trata de vivir nuestra vida.
No se trata de vivir como usted y yo queremos, sino de negarnos a nosotros mismos para cumplir los planes de Dios. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa o qué logrará el hombre si al final se aparta de Dios? No hagamos como hizo Josafat. No nos relacionemos con lo que Dios no se relaciona. No hagas alianza con lo que Dios, con lo que Dios aborrece si quiere usted prosperar en la vida. Nadie que quiera prosperar podrá hacerlo haciendo alianza con lo que Dios no se alinea. ¿Sí? Nadie podrá prosperar si empieza a alinearse con lo que Dios ha dicho que no. En el libro de Éxodo, capítulo 34, versos 10 al 16, dice así: y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza. Mire, a este versículo quería llegar, verso 12, dice: guárdate de hacer alianza con moradores de la tierra donde has de entrar. ¿Para qué cosa? Para que no sean tropezaderos en medio de ti. Derribaré, mire, dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. ¿Para qué cosa? Dice: para que no sean tropezaderos en medio de ti. Derribarás sus altares y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Verso 16: o tomando de sus hijas para sus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. O sea, lo único que Josafat tenía que hacer para agradar a Dios era permanecer en la voluntad de Dios. ¿Por qué tomo aquellos versos? Porque lo que tenía que hacer Josafat era lo que ya estaba establecido de antes por Dios. ¿Sí? Y lo único que Josafat tenía que hacer para agradar a Dios era permanecer en la voluntad de Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo? Se relacionó con lo que Dios no se relaciona y se apartó. Y se apartó de la cobertura y la protección de Dios para poder prosperar. Por eso al final la alianza que hizo, lo que construyó con Ocosías, con el rey impío, dice la Biblia que Dios lo destruyó. Claro, no pudo prosperar. No pudo prosperar, ¿por qué cosa? Porque se alineó o hizo alianza con quien Dios ya había establecido que no. Y no te puedes relajar en esto. ¿Sabes por qué? Porque no podemos hacer alianzas ni relacionarnos con lo que Dios no se relaciona, porque cuando lo hacemos empezamos a perder el derecho legal y empezamos a nos empezamos a volver insensibles a todo. Y el peligro, ¿sabe? De la insensibilidad, ¿sabe cuál es el peligro? Es que podemos estar pecando, podemos estar buscando lo nuestro y no buscando arrepentimiento de parte de Dios. Por eso no podemos conectarnos a lo que Dios no se conecta. No podemos conectarnos a lo que Dios no nos ha mandado a conectar. Josafat hizo lo que a Dios no le agradaba. ¿Qué era lo que a Dios no le agradaba? Que hiciera pacto fuera de su palabra. Hiciera pacto fuera de lo que Dios establecía para la vida de él. Lo que a Dios no le agradaba era que Josafat se alineara a lo que Dios nos alineaba. Y muchas veces nosotros, hermanos, hacemos alianza. Cuando hablo de hacer alianza, hablo de prestar nuestro oído a lo que el hombre dice en vez de lo que dice Dios. Hablo de poner más confianza en lo que el hombre establece en vez de poner nuestra confianza en lo que Dios ha diseñado y establecido para que a usted y a mí nos vaya bien. Por eso la importancia de fortalecernos en Él, la importancia de fortalecernos en Dios, la importancia de poder estar buscando cada día de Él para que usted y yo podamos caminar, no conforme a lo que queremos, sino conforme a la voluntad de Dios.
Josafat perdió, de alguna forma Dios le saca el respaldo. ¿Sabe por qué? Porque él se olvidó lo que Dios establecía para tener un buen resultado o para poder prosperar. Josafat puso su confianza en Ocosías, en el rey Ocosías. De alguna forma hizo alianza, puso su confianza en él para poder hacer lo que necesitaba hacer. Y muchas veces a nosotros nos sucede así: colocamos nuestra confianza en lo que el mundo puede ofrecernos, en lo que el hombre puede ofrecernos, en vez de poner nuestra vista en aquel que tiene el poder para hacernos prosperar, en aquel que tiene el poder para poder romper con todo aquello que muchas veces nos traba el poder avanzar. Y hoy día eso es lo que quería compartir con usted. De alguna forma Dios sabe por qué hace las cosas. De alguna forma Dios sabe por qué hace las cosas. Amén. Y si hoy día de alguna forma estoy compartiendo esto con usted, bueno, Dios lo sabe. Amén. Dios lo sabe. Y quiero que oremos en esta hora, oremos por esta palabra. Oremos para que por medio de lo que Dios establece a través de su Santo Espíritu, usted y yo podamos comprender que estamos en un tiempo crucial. Estamos en un tiempo en donde, hermanos, muchas cosas son contrarias, en donde el mundo quizás el sistema puede ofrecer muchas cosas. Pero si usted y yo nos alineamos a lo que Dios nos alinea, déjeme decirle una cosa: no podremos avanzar, prosperar en lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Sabe por qué? Porque nos desalineamos a su voluntad. Y si hay algo que a Dios le agrada, es que usted y yo caminemos alineados con Él. Que usted y yo caminemos alineados a lo que sale de su boca. Acuérdese que la Biblia dice que hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado ¿para quién? Para los que le aman, dice. Para los que caminan alineados a su voz. Para los que caminan alineados a lo que sale de su boca. Y si usted y yo caminamos alineados a lo que sale de la boca de Dios, hermano, el resultado que usted y yo alcanzaremos conforme a lo que Dios nos mandó a hacer será genial, será extraordinario. Pero necesitamos ponernos de acuerdo con Él. Necesitamos ponernos de acuerdo con Él. Necesitamos ponernos de acuerdo con Él. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, oramos a ti en esta hora dando gracias, porque tú has sido bueno, fiel, justo, Señor. Oh Padre, oro, Dios mío, en esta hora, Señor, para que tú seas Dios santo. Seas, Padre, dándonos claridad, tranquilidad, Señor. Seas tú trayendo, restaurando todas las cosas, Señor. Padre, oro por cada uno de aquellos que están en sintonía, Señor. Sé tú, Dios mío, glorificándote ahí. Sé tú, Señor, trayendo, Padre, convicción, Señor, por medio de tu palabra. Padre, sé tú, Dios mío, trayendo claridad, Señor, en todo lo que debemos, Dios mío, llevar a cabo, Señor, y poder, Dios mío, cada día por medio de la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, no apartarnos, Dios mío, de tus diseños, no apartarnos, Dios mío, de tu propósito, no apartarnos de lo que tú estableces para poder, Dios mío, llegar al final, Dios mío, y tener el resultado el cual tú, Dios mío, nos has mandado, Señor, poderoso Dios, a buscar, a alcanzar. Padre, creemos que nosotros fuera de ti, fuera de tu propósito, lejos de tu palabra, lejos de tu voz, lejos de tu boca, nada podemos hacer, Señor. Es tu palabra, Padre, la que trae cada día claridad, la que trae cada día, Señor, dirección. Es la que nos fortalece cada día, la que nos cubre, nos da fuerza, nos sana, nos liberta cada día, Señor. Oh Padre, yo oro en ti en esta hora, oro delante de ti, Señor. Sé tú trayendo, poderoso Dios, sé tú, Dios mío, sanando, curando, Padre. Sé tú cada día fortaleciendo mi vida, Señor. Padre, sé tú restaurando, Dios mío, lo que haya que restaurar, sanar lo que haya que sanar. Padre, sé tú, Dios mío, transformando lo que haya que transformar. Así también en cada uno de mis hermanos, en cada uno de tus hijos, Señor. Padre, necesitamos cada día poder caminar, Dios mío, con el respaldo, ese mismo respaldo que tú le dabas a Josafat, que como hijos tuyos podamos obtenerlo a través de caminar, Dios mío, en obediencia, bajo tus principios, bajo tu voluntad, Señor. Oh Padre, te pido en esta hora que tú seas bendiciendo a cada uno de tus hijos. Cubre a cada uno de ellos, Señor. Aviva tu obra en cada uno de nosotros en este tiempo. Dala a conocer, Dios mío, en medio, Padre amado, en medio de una sociedad, en medio de un mundo, Señor. Poderoso Dios, que está necesitado de ti, necesitado, Señor, de estar conectado y alineado a tu voluntad, Señor, porque el reino es el que añade, el reino es el que tiene, Padre, todo lo que tus hijos, todo lo que nosotros
nosotros como hijos tuyos necesitamos. Poderoso Dios, te honramos, te exaltamos, te damos a ti la alabanza, la adoración en este día, Señor. A ti, Padre, damos toda gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Oramos, Señor, en esta tarde. Oramos, Señor, por las ofrendas. Bendícelas. Padre, bendice al dador alegre. Bendice a cada uno que trae su ofrenda al alfolí, sus diezmos, Señor. Padre, sé tú bendiciendo, Dios mío. Poderoso Dios, su actitud, su fidelidad, su compromiso con tu palabra, Señor. Padre, sé tú multiplicando cada día. Abre los cielos, derrama tu bendición. Ahuyenta al devorador del fruto de su tierra. Multiplica el fruto del trabajo de sus manos. Bendícelos, Señor. Padre, y que todo lo que ellos presenten hoy día delante de ti, Padre, allí en el alfolí, Señor. Padre, por fe, Dios mío, oro y declaro, Señor, tu bendición. Padre, sobre todo lo que ellos traen delante de tu presencia. Esa bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, que Dios les bendiga. No se olvide que mañana vamos a estar todo el día en la radio. Mañana empezamos la campaña. Así que sintonícenos. Mi vista está muy mala, por eso estoy con muchos problemas para leer. Tengo que ser sincero, de verdad que veo muy poco. Y quiero que usted mañana usted también pueda hacerse parte de la campaña. Sí, llámenos, mañana estaremos con la ayuda del Señor, si así Dios me permite. Estaré mañana todo el día en la campaña. Sí, así que acuérdese, llámenos mañana, hágase parte. Mañana con la ayuda del Señor vamos a estar llevando a cabo la campaña. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que escuche esta palabra. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración y quiere llamarnos, marque el 97 87 46 25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra. Que el Señor les bendiga.